Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019. Había llegado al poder otro domingo, 13 años, 9 meses y 18 días antes. Y luego de 3 semanas de protestas contra su polémica reelección a un cuarto mandato hasta el 2025, abandonado ya por las Fuerzas Armadas, la policía e incluso por sus más cercanos colaboradores, decidió irse. Desde Chimoré, Cochabamba, el corazón cocalero del país y su bastión político, denunció que la policía sublevada intentaba detenerlo con una orden de captura ilegal. Que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Horas antes, Williams Calimán, jefe del ejército, le había pedido que ya dejara el cargo. Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia, dijo el militar en su mensaje. Sacando este comunicado de prensa del mando militar y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Luego de que también renunciaran los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Bolivia enfrentó un vacío de poder. El vicepresidente Álvaro García Linera también se fue ese mismo día, tras hacer un recuento de los logros económicos y sociales de casi 14 años de gobierno, el mandato más largo en la historia del país. Denunció un golpe de Estado y reiteró su lealtad al presidente indígena, a quien dijo acompañaría en las buenas y en las malas. Ese domingo, a lo largo del día, varios miembros del gabinete de Evo Morales también se fueron ante actos violentos en su contra. Fuerzas de oposición saqueaban, quemaban casas de funcionarios, secuestraban y lanzaban amenazas a sus familias. La casa de la hermana del presidente fue incendiada y la propia casa de Morales se vio invadida para acelerar su salida del poder. La renuncia del presidente ocurrió después de que se convocara a nuevas elecciones, tras una auditoría de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que detectó irregularidades en las elecciones del 20 de octubre. Carlos Mesa, el candidato opositor, había denunciado un fraude descarado y rechazó los resultados. Y aunque Morales había llamado a nuevas elecciones, no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y policíacas, que desde el viernes anterior se declararon en rebeldía, mientras que en las calles de las principales ciudades del país, miles de personas convocadas por la oposición exigían su renuncia, con lo que quedaba en una situación de evidente vulnerabilidad. Bolivia se convirtió entonces en un enorme campo de batalla entre los partidarios del presidente y sus detractores. Hubo huelga y paros por todo el país, heridos y muertos. Evo Morales, de 60 años, aseguró que estaría en Cochabamba y que no escaparía porque no había robado nada. Aceptó el asilo político que le había ofrecido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El día 12 llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el canciller Ebrard. Un mes después, 12 de diciembre, se fue a Argentina en calidad de refugiado, acompañado del ex vicepresidente Álvaro García Linera y otros miembros de su gabinete. Evo Morales, quien tuvo enormes luces y definitivas sombras durante su paso por la presidencia, regresó a su país, pero según los expertos, ha perdido toda su fuerza política y se ha vuelto, dicen, en una mala copia de sí mismo. Ayer el MAS ha vuelto al gobierno, ahora Evo está en Bolivia. Fracasaron, hermanas y hermanos.